La mañana se despertaba envuelta en un silencio húmedo. El cielo, gris y cargado, parecía sostener las lágrimas que aún no se decidía a dejar caer. Las calles, brillantes de un rocío tenue, respiraban ese olor a tierra mojada que siempre trae consigo un recuerdo, una nostalgia difícil de poner en palabras. Las personas comenzaban a salir de sus casas con paso rápido, apretando los labios frente al aire frío, con la certeza de que, tarde o temprano, las nubes terminarían por desbordarse. Los paraguas negros y grises se abrían como flores apagadas sobre la acera. Cada quien con el suyo, cada quien con su apuro. El agua caía, primero como un aviso, luego con fuerza. Los charcos se abrían en las esquinas, y las gotas golpeaban el suelo como un tambor lejano que acompasaba el ritmo de la ciudad. Pero en medio de esa rutina gris, apareció algo distinto. Junto a un poste, en la esquina de una calle común, colgaba un paraguas. No estaba tirado, ni olvidado en el suelo. Estaba colgado con cuidado, como quien deja un regalo en un lugar visible. No era nuevo. El mango mostraba un leve desgaste, y la tela, aunque intacta, llevaba la huella del uso. Pero era un paraguas útil, limpio, listo para proteger a alguien. Al principio, pocos lo notaron. La gente, ensimismada en sus pensamientos, pasaba de largo. Algunos lo miraban de reojo, preguntándose si alguien lo había olvidado. Nadie se atrevía a tocarlo. Pasaron días, pasaron lluvias, y siempre, en ese mismo poste, o en otro cercano, volvía a aparecer. A veces rojo, otras veces azul, otras con dibujos infantiles. Nunca el mismo, siempre uno nuevo, siempre esperando. Fue entonces cuando la curiosidad se volvió más fuerte que la indiferencia. En los cafés, en las tiendas, en las charlas cortas de vecinos que se cruzaban, empezó a repetirse una frase. ¿Has visto el paraguas del poste? ¿Quién lo dejará ahí? Dicen que es una señora, una mujer mayor, de paso lento y abrigo largo. Nadie sabía su nombre, solo que aparecía en los días de lluvia, sacaba con calma un paraguas de su bolso, lo colgaba en un poste y seguía caminando sin mirar atrás. No pedía reconocimiento, no esperaba gracias, apenas dejaba ese objeto y se perdía entre la multitud. La señora de los paraguas empezaron a llamarla, un gesto tan simple y sin embargo tan poderoso. Un paraguas en el momento en que alguien lo necesita no es solo un trozo de tela que protege de la lluvia. Es un recordatorio de que, incluso en una ciudad acelerada, alguien piensa en los demás, una chispa de humanidad colgando de un poste. Aquella mañana, Tomás, un joven oficinista de 30 años, salió de su casa sin revisar el cielo. El tiempo lo apuraba. En la mochila llevaba documentos, el almuerzo en un recipiente de plástico, el móvil con la batería a medio morir. Lo que no llevaba era un paraguas. Apenas dobló la esquina, la tormenta lo sorprendió con toda su furia. Corrió. Buscó refugio bajo un toldo, pero debía llegar a la parada de autobús. Y justo allí, junto al poste donde esperaba, lo vio. Un paraguas azul marino, colgado como esperándolo. Dudó. Miró alrededor, buscando al dueño. Pero no había nadie. Lo tomó con cuidado, casi con culpa. Lo abrió y, por primera vez esa mañana, sintió alivio. El agua golpeaba con fuerza, pero bajo aquel paraguas se sentía protegido. En el autobús, mientras las gotas repicaban en el techo metálico, pensó en lo extraño y hermoso del gesto. Alguien, sin conocerlo, había pensado en él. Y aunque no supiera quién era, esa persona acababa de transformar su día. Con el tiempo, Tomás supo que no era el único. Había más historias como la suya. Una madre con su hijo en brazos, que no podía cargar un paraguas más. Un anciano que había olvidado el suyo en casa. Una estudiante que, en medio de un examen importante, habría llegado empapada si no hubiera encontrado aquel regalo colgado en el poste. Cada paraguas llevaba consigo una nueva anécdota.
Un nuevo agradecimiento silencioso. No había tarjetas ni mensajes. Solo un gesto que hablaba por sí mismo. La señora de los paraguas seguía siendo un misterio. Nadie la detenía, nadie le preguntaba por qué lo hacía. Tal vez porque todos entendían que, en ese silencio, residía la magia. No era un acto para ser explicado, era un acto para ser sentido. La lluvia ya no era la misma desde entonces. Para muchos dejó de ser solo incomodidad y se convirtió en una oportunidad. La oportunidad de ver si, en la esquina, los esperaba un paraguas. Era casi un milagro cotidiano, una esperanza sencilla colgando de un poste oxidado. Y así, mientras las gotas caían sobre la ciudad, mientras los paraguas se abrían y la gente corría, una mujer anónima continuaba caminando lentamente, dejando atrás pequeñas semillas de bondad. Un paraguas, colgado sin nombre, convertido en un símbolo silencioso de que todavía queda humanidad en los detalles más simples. La ciudad tenía un pulso propio, entre bocinas que resonaban como un eco interminable, pasos que se apresuraban hacia el trabajo y miradas perdidas en las pantallas de los teléfonos. Los días se parecían unos a otros, grises, uniformes, predecibles. Y, sin embargo, había un detalle que rompía esa monotonía: el misterio de los paraguas colgados. Cada vez que las nubes se cerraban, alguien recordaba que en algún poste cercano podía aparecer uno. No siempre en el mismo lugar, no siempre con la misma forma, pero ahí estaba, silencioso, esperando. La noticia corría de boca en boca. En las tiendas, las conversaciones de los vecinos ya no eran solo sobre el precio del pan o el tráfico, sino sobre aquella mujer que, sin pedir nada a cambio, colgaba paraguas para los demás. Algunos dudaban de su existencia. Pensaban que era una invención, un mito urbano para darle un respiro de magia a la rutina. Pero quienes habían tomado uno, quienes habían sentido el alivio de resguardarse bajo él, sabían que no era un invento, era real. Tan real como la lluvia que empapaba los zapatos o el viento que agitaba los árboles. Una tarde de otoño, Clara, una madre joven que volvía del trabajo con su hija pequeña, fue sorprendida por un aguacero repentino. La niña, de apenas 4 años, se cubría la cabeza con las manitas, asustada por el estruendo de los truenos. Clara, cargando la mochila de la niña en un hombro y su bolso en el otro, apenas podía abrazarla para tranquilizarla. No tenía cómo protegerlas a las 2 de la tormenta. Fue entonces cuando lo vio. En un poste, justo al doblar la esquina, colgaba un paraguas rojo con flores dibujadas. Parecía demasiado perfecto, como si estuviera allí esperándolas a ellas. Clara lo tomó sin pensarlo, lo abrió, y de inmediato un círculo de calma se formó sobre sus cabezas. La niña sonrió, se refugió bajo aquel techo improvisado y, entre risas, comenzó a jugar con las gotas que resbalaban por los bordes de la tela. Clara respiró aliviada. Caminó despacio, agradecida en silencio a esa persona desconocida que había pensado en alguien como ella. Una madre que luchaba por hacer todo bien, aún en medio del caos de la vida cotidiana. No necesitaba saber su nombre. Con ese paraguas, había recibido mucho más que protección contra la lluvia. Había recibido un recordatorio de que no estaba sola. Así sucedían las historias. Personas comunes, en momentos de vulnerabilidad, encontraban una mano invisible tendida en forma de paraguas. Cada experiencia era diferente, pero todas compartían la misma emoción, la certeza de que todavía había bondad en el mundo. Y, sin embargo, la protagonista de todo aquello seguía siendo un misterio. Se decía que era una mujer mayor, de cabellos grises, con un andar tranquilo. Algunos afirmaban haberla visto caminar por la avenida principal con un bolso grande, de donde a veces asomaban los mangos de varios paraguas. Nadie sabía de dónde los sacaba, ni por qué lo hacía, y quizás, en el fondo, no importaba. Tomás, el joven oficinista que ya una vez había encontrado refugio bajo uno de sus paraguas, comenzó a prestar más atención a la lluvia. Antes la temía, antes la evitaba, pero ahora la esperaba con una mezcla de curiosidad y esperanza. No por el agua en sí, sino por la posibilidad de volver a cruzarse con aquella mujer. Una mañana,
decidió salir antes de lo habitual. El cielo estaba oscuro, la lluvia era inminente. Se colocó en la parada del autobús, no porque necesitara un paraguas. Esta vez llevaba el suyo, sino porque quería ver si la señora aparecía. Las gotas comenzaron a caer, primero tímidas, luego constantes. La gente abrió sus paraguas apresurada, y en medio de esa prisa, él la vio. Caminaba despacio, con la naturalidad de quien hace lo de siempre. De su bolso sacó un paraguas amarillo, pequeño, quizás pensado para un niño, y lo colgó en un poste. Acomodó la correa para que no se resbalara, y siguió su camino como si nada. Tomás sintió el impulso de acercarse, de hablarle, de darle las gracias por lo que hacía. Pero algo en su gesto, en su discreción, lo detuvo. Comprendió que quizás esa era la esencia. Un acto de bondad que no necesitaba ser reconocido. La vio alejarse, perderse entre la gente, y en su interior nació una certeza. A veces, lo verdaderamente grande se esconde en lo pequeño, en lo que pasa desapercibido. Ese mismo día, una niña con uniforme escolar salió de la panadería con su padre. La lluvia lo sorprendió, y mientras el hombre buscaba en vano en su mochila, la pequeña señaló el poste con entusiasmo. «Mira, papá, un paraguas». Era el mismo paraguas amarillo que la señora acababa de dejar. El hombre dudó, pero la niña ya lo había tomado. Lo abrió con una risa limpia y cristalina, y juntos siguieron su camino. El paraguas se convertía, una vez más, en un puente invisible entre desconocidos. Con cada lluvia, la ciudad se iba transformando. Al principio, el gesto era visto con curiosidad, luego con agradecimiento, y finalmente, con inspiración. Algunos comenzaron a imitarla. No eran muchos, pero de vez en cuando aparecía un paraguas extra, dejado por alguien que había comprendido el mensaje. La bondad, después de todo, también se contagia. Las calles, que antes eran solo de prisa y anonimato, comenzaron a llenarse de pequeñas historias. Personas que se miraban a los ojos al compartir un mismo refugio. Sonrisas que surgían entre extraños bajo un mismo techo de tela. Conversaciones improvisadas mientras esperaban el autobús. Todo gracias a una mujer que, sin decir palabra, había decidido colgar paraguas en postes los días de lluvia. Y así, poco a poco, la rutina de la ciudad se fue llenando de algo que no se compra ni se vende. La certeza de que todavía existen gestos desinteresados. Pequeños destellos de humanidad que nos recuerdan que no estamos solos. La lluvia seguía cayendo, incansable. Pero ya no era solo un fastidio. Ahora, cada gota parecía anunciar la posibilidad de un nuevo encuentro con la bondad. El otoño avanzaba, y con él, la lluvia parecía haberse instalado como un huésped permanente en la ciudad. Los árboles se despojaban lentamente de sus hojas, que caían como pequeños trozos dorados sobre las aceras húmedas. La vida seguía su curso. Los comercios abrían sus puertas. Los autobuses se llenaban de rostros cansados. Los estudiantes corrían con sus mochilas a la espalda. Y, entre todo eso, la figura de la señora de los paraguas se volvía parte del paisaje, aunque siempre de manera discreta, como una sombra bondadosa que aparecía y desaparecía sin hacer ruido. Cada paraguas que colgaba parecía tener un destino exacto, como si supiera de antemano quién lo tomaría. Había quien decía que era casualidad, pero otros empezaban a creer que había algo más, como una especie de intuición silenciosa, una mirada profunda que la guiaba a dejarlo justo en el lugar donde alguien lo necesitaría. Una tarde, Javier, un repartidor de comida que recorría la ciudad en bicicleta, pedaleaba bajo la tormenta. El agua le golpeaba el rostro, le mojaba los zapatos, y cada entrega se convertía en una lucha contra el viento y las calles inundadas. En un descanso, mientras buscaba dónde protegerse, vio un paraguas colgado en un poste junto a una farola. Era negro, sencillo, resistente. Sonrió incrédulo. No era lo más práctico para él, que necesitaba las manos libres para manejar la bicicleta, pero algo en ese gesto lo conmovió profundamente. Lo tomó y lo guardó en su mochila, no para sí mismo, sino pensando en su madre, que siempre olvidaba llevar el suyo al salir de casa. Esa noche,
Al regresar, se lo entregó con una sonrisa. Ella lo miró sorprendida, lo abrió, y al reconocer que no era nuevo, entendió que ese paraguas llevaba una historia consigo. Lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo, Javier sintió que aquel objeto había cambiado de dueño con un propósito que iba mucho más allá de cubrirse de la lluvia. Las historias se multiplicaban. Algunos paraguas volvían a ser colgados en otros postes después de usarlos, como si los nuevos dueños comprendieran el espíritu del gesto y quisieran prolongarlo. Otros se quedaban con sus beneficiarios, acompañándolos en nuevas lluvias, siendo un recordatorio silencioso de que un día alguien pensó en ellos sin conocerlos. En las charlas de barrio, la figura de la señora se convertía en un misterio compartido. Una mujer de cabello gris recogido en un moño sencillo, siempre con un bolso grande del que emergía la promesa de refugio. Algunos niños aseguraban haberla visto sonreírles tímidamente mientras ajustaba la correa de un paraguas en el poste. Nadie sabía dónde vivía, ni qué hacía el resto del tiempo. Era como si solo existiera cuando las nubes se cerraban. Tomás, que seguía atento a cada lluvia, comenzó a sentirse unido a aquella mujer de una manera extraña. Nunca había hablado con ella, nunca le había dado las gracias en persona, pero su vida había cambiado desde el día en que encontró aquel paraguas azul colgado. Antes, la rutina le parecía gris, como las calles mojadas. Ahora, cada vez que veía llover, pensaba en ella, y en la posibilidad de que en algún rincón de la ciudad estuviera dejando un nuevo paraguas. Un día, mientras esperaba su autobús bajo un techo, observó a un grupo de estudiantes empapados que reían intentando cubrirse con sus chaquetas. De pronto, uno de ellos vio un paraguas verde colgado en el poste. Corrió, lo tomó, y todos celebraron como si hubieran encontrado un tesoro. Tomás sonrió. En ese instante comprendió que no se trataba solo del objeto en sí, se trataba de la emoción compartida, del alivio que se transformaba en alegría, de la chispa de esperanza que encendía en cada uno. Hubo también una mañana en que la lluvia sorprendió a don Ernesto, un hombre mayor que salía del hospital con paso cansado. Había ido a su chequeo rutinario y olvidó llevar paraguas. Caminaba encorvado, con el agua empapándole el saco cuando levantó la vista y vio, casi como una señal, un paraguas gris claro, colgado justo frente a él. Lo tomó con las manos temblorosas, lo abrió, y bajo aquel techo de tela sintió algo más que alivio. Sintió que alguien, aunque no lo conociera, había pensado en él. Caminó despacio, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible en medio de la multitud. Ese paraguas, simple y silencioso, lo acompañó hasta su casa, y cada vez que lo volvió a usar, recordó aquel día en el que una mano anónima lo protegió del frío. Los días avanzaban, y cada testimonio de quienes se habían encontrado con uno de esos paraguas iba tejiendo una red invisible que unía a desconocidos. Gente que nunca se había visto, que jamás habría cruzado palabra, ahora compartía un vínculo silencioso. Todos habían sido alcanzados, de una u otra forma, por la bondad de aquella mujer. Era curioso cómo un objeto tan simple podía abrir puertas a conversaciones, a sonrisas, a pequeños instantes de conexión humana. La ciudad, tan acostumbrada a la prisa y al anonimato, comenzaba a transformarse en un lugar un poco más cálido cada vez que llovía. Y aunque nadie conociera su nombre, todos sabían que, de alguna manera, aquella señora estaba cambiando algo en ellos. Una noche, después de otra jornada de lluvia, Tomás llegó a casa y se quedó mirando por la ventana. Veía las luces reflejadas en los charcos, escuchaba el golpeteo constante en los techos y pensaba en ella. Se preguntó cuántos paraguas tendría guardados, cuántas veces más caminaría bajo la lluvia para dejarlos. Y lo más importante, ¿qué la impulsaba a hacerlo? ¿De dónde nacía esa necesidad de dar sin esperar nada a cambio? No lo sabía, pero entendió algo. Quizás nunca conocería las respuestas. Quizás la verdadera enseñanza era aceptar el misterio, dejarse conmover sin explicaciones, aprender que la bondad, a veces, no necesita razones. Y con esa idea, se acostó, escuchando cómo la tormenta se alejaba poco a poco.
mientras en algún rincón de la ciudad, un paraguas seguía esperando a su nuevo dueño, colgado en silencio bajo la lluvia.